¿Qué tal? Continuando con las instrucciones o estructuras repetitivas, vamos a ver la estructura mientras. Es una estructura que ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Es decir, si la condición se cumple, como se observa aquí en la gráfica, se ejecuta un mensaje. Luego de ejecutarse ese mensaje, vuelve a preguntar si la condición se cumple. Y si la condición se cumple, vuelve a imprimir el mensaje. Y así sucesivamente hasta que la condición deje de cumplirse, entonces el flujo sigue por otro camino y termina el proceso o continúa con el resto de instrucciones. ¿Correcto? Entonces tenemos que este proceso es repetitivo, igual que la estructura para, que ya habíamos visto en un video anterior, con la indicación en este caso de que aquí el contador no se emplea al momento de crear la estructura. El contador se tiene que emplear dentro de la misma estructura. Y eso lo vamos a ver en un ejemplo. Un poco repasando, tenemos que tener en cuenta siempre dos elementos dentro de las estructuras repetitivas, que son las variables de control. Estas variables de control se conocen con el nombre de contador y acumulador. El contador es el que se dedica a incrementarse en un valor fijo, mientras que el acumulador siempre se incrementa en un valor variable. Acá tenemos ejemplo por decir, el contador dice, cada vez que alguien es atendido en la cola de un banco, se puede almacenar en un contador de personas atendidas para saber cuántas personas han sido atendidas, ¿no? Cada vez que se vende una entrada a un juego de fútbol, se puede almacenar en un contador de entradas vendidas también. Mientras que en el caso del acumulador, la cantidad de dinero depositado en una cuenta de ahorros en el lapso de un mes se puede almacenar, por ejemplo, un acumulador de depósitos, ¿no? Una cantidad depositada. O sea, si al principio tenías una cantidad determinada, en el lapso de un mes puede generarse una suma de depósito mayor. Eso es lo que hace el acumulador. La suma de los habitantes, dice cada una de las regiones del país, se podría guardar en un acumulador llamado total de habitantes del país. Correcto. Entonces, vamos a ver un ejemplo usando esta estructura llamada mientras. Y tenemos aquí un algoritmo que se nos pide, dice, realizar un algoritmo que indique la cantidad de cifras de un número positivo ingresado por teclado. O sea, nosotros vamos a ingresar mediante un algoritmo un número que puede tener una cantidad de cifras diferente, pero una vez que, digamos, introducimos el número, el programa nos debe determinar cuántas cifras posee ese número ingresado. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacerlo en P6. Para este caso, vamos a tener acá nuestro P6 y al costado vamos a tener el algoritmo para ir guiándonos también en futuros ejemplos. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a colocarle como título, este es son cifras, ¿no? Vamos a ponerle cifras. Entonces, acá le decimos primero, lo que tenemos que hacer es definir el número que se va a ingresar, el número que se va a ingresar dentro de este algoritmo. Entonces, definimos el número, pero también necesitamos una variable que cuente la cantidad de cifras, ¿ok? Que se van contabilizando dentro del número. O sea, vamos a extraer cifra por cifra del número completo y lo vamos a ir contando. Entonces esto va a ser un contador de cifras. Contador de cifras. Vamos a ponerle contador de cifras, por ejemplo. El contador de cifras va a ir incrementándose de uno en uno, ¿ok? Para poder validar que cuántas cifras tiene el número ingresado. Una vez que ya tenemos estas dos variables, vamos a definirlas como enter. Entonces comenzamos inicializando nuestro contador de cifras. Contador de cifras lo inicializamos en 0 porque al comienzo no hay ninguna cifra contabilizada. Luego solicitamos en pantalla se ingrese un número entero de la cantidad de cifras que tú quieras, ¿no? Vas a ingresar un número entero. Luego vas a leer ese número entero. ¿Okay? Una vez que ha sido leído, vamos a analizar o en todo caso a extraer cada una de las cifras del número leído.
Para ello vamos a hacer una estructura mientras y vamos a indicar mientras el número ingresado, ¿ok?, sea mayor, pero o igual que 1. O sea, le decimos, ¿no? Mientras el número ingresado sea mayor o igual que 1, se va a repetir esta estructura. Entonces le decimos acá la palabra hacer. Cuando el número ingresado deje de ser 1, entonces, o sea, deje de ser mayor o igual que 1, entonces simplemente se acaba la instrucción. ¿Y por qué decimos esto? Porque, a ver, esto tiene que ir entre paréntesis, hay que colocarlo así, entre paréntesis. ¿Por qué le decimos que el número sea mayor o igual que 1? Porque el número que tú ingreses, primero va a tener una cantidad, va a tener, digamos, una cantidad de cifras determinada, pero esa cantidad de cifras vamos a ir restándole para extraer cifra por cifra. Entonces acá le decimos, por ejemplo, que el número sea igual a número entre 10. Cuando dividimos un número sobre 10, lo que extraemos, en todo caso, es un decimal, ¿no? Nos va a devolver esto un decimal. Por ejemplo, si nosotros eh, vamos a, vamos a hacer un ejemplo sobre este número, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros agarramos y decimos, ¿no?, el número 558 y lo dividimos entre 10, lo que nos saca es los dos dígitos principales del número completo. O sea, en la parte delantera vendría a ser el cociente y en el residuo se encuentra el último dígito. Entonces, en el momento que yo divido números sobre 10, obtengo como resultado un decimal, teniendo hasta este momento primero dos dígitos, ¿ok? Dos dígitos. Pero el dígito que está quedando en la parte decimal se va a contabilizar. Entonces, para yo poder indicarle que este número se va a reducir de 3 dígitos a 2, porque solamente quiero obtener estos dos dígitos que están al comienzo, entonces yo le digo acá la función trunc para extraer solamente la parte entera. Entonces en ese momento número se le resta un dígito. Cuando yo solamente extraigo la parte entera, le estoy restando un dígito, que es el que está en la parte decimal. Y entonces el número queda con un dígito menos. ¿Ok? Y en ese momento que queda con un dígito menos, yo tengo que decirle que el contador de cifras sea igual al contador de cifras más 1, que quiere decir que en ese momento que acaba de hacer la reducción de una cifra del número entero, del número completo, el contador se va a incrementar en 1. Luego vuelve por acá y pregunta, ¿no? El número, por ejemplo, estamos tomando este caso. ¿El número es mayor o igual a 1? Sí, porque la parte entera, que es 55, es mayor o igual a 1. Entonces agarra ese 55 y lo divide entre 10, dándote como resultado solamente un número en este momento, que es el número 5. Entonces, una vez que obtienen ese número, que es la parte entera, el contador se incrementa en 1 y hasta ahorita te está contabilizando dos cifras. ¿Correcto? Estamos viéndolo como decir paso a paso. Ahora, viene por acá nuevamente y pregunta, ¿5 es mayor o igual a 1? Sí. Entonces viene por acá y agarra ese número 5 y lo divide entre 10. Pero como al dividirlo entre 10 el número se queda ahora con la parte del cociente, que es 0, entonces ya no es mayor o igual a 1. Pero en ese momento, ¿qué hace? El contador se incrementa en 1 y ya te cuenta 3 dígitos. Entonces, nuevamente el mientras viene por acá y pregunta, ¿número es mayor o igual a 1? El número, como ya es 0, ya no es mayor o igual a 1. Entonces simplemente ahí termina la instrucción y el contador se queda con la cantidad de cifras que contabilizó, que fueron 3. Entonces en ese momento, como ha terminado la instrucción, simplemente yo le digo acá, escribir el número de cifras es, coma, y le digo acá contador de cifras. Ya está. Entonces vamos a verificarlo, ejecutamos y vemos acá, ¿no? Número, nos pide ingrese un número, vamos a ponerle a ver 58.960. Esto tiene un total de 5 cifras, ¿no? Ahí está el número. Al presionar enter me va a decir el número de cifras es 5. Lo reinicio, vamos a decirle dos cifras nada más, 20, 22.
el número de cifras es 2. ¿Correcto? Entonces, como te repito, o sea, lo hemos hecho el ejemplo con una calculadora para poder guiarnos y saber pues cuál es el resultado que obtenemos paso a paso. Y de esa forma tenemos el ejemplo sobre cómo utilizar la estructura mientras. Ahora hay que tener en cuenta que siempre la estructura mientras debe tener un contador que vaya incrementando, porque si el contador no se incrementa adentro, la estructura mientras se convierte en un bucle repetitivo infinito. ¿Ok? La estructura mientras, si no tiene un contador que se vaya incrementando, entonces simplemente el número nunca va a llegar al valor que necesita y en ese momento simplemente se vuelve infinito. Ahora, ¿por qué el número llega a ser diferente o en todo caso menor a uno? Porque el número en este caso está extrayendo solamente la parte entera. Cuando haga la división y se quede en cero, entonces en ese momento el número deja de ser mayor o igual que uno. ¿Correcto? Y es necesario que esto funcione, porque si yo le quitara esta parte de acá, por ejemplo, en este ejemplo de acá, si yo le anulara esto, simplemente el número nunca va a dejar de ser mayor o igual a uno de repente en un determinado caso, o nunca sería mayor o igual a uno. ¿Por qué? Porque de repente el número que tú ingresas puede ser cero o por cualquier valor que tú le indiques. Si tú le dices, por ejemplo, el número mayor o igual a uno, 22 siempre va a ser mayor o igual a uno y se va a volver infinito. ¿Por qué? Porque nunca hace esta operación. ¿Correcto? Entonces, esta operación es importante en este caso, porque si no, la estructura se convierte en infinita. ¿Bien? Siempre debe haber un elemento que se vaya incrementando dentro. De lo contrario, la estructura se vuelve infinita y nunca termina. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Dice, realizar un pseudocódigo que sume los n primeros números, 1, 2, 3, 4, hasta n, ¿ok? Donde n es un valor que el usuario ingresa por teclado. O sea, es algo como lo que se hizo de repente en la parte de la estructura para. Ahora lo vamos a hacer con la estructura mientras. ¿Bien? Vamos a crear un nuevo ejercicio y le vamos a decir acá secuencia. ¿Ok? Suma secuencia. Es una sumatoria de secuencias, ¿ok? Entonces vamos a tomar este ejemplo y vamos a decir acá entonces lo siguiente. Primero definimos el número, o sea, la cantidad de números que se va a ingresar, ¿ok? Dice un código que sume los n primeros números. En número, tú vas a ingresar cuántos números vas a leer, o sea, del 1 hasta qué número. Luego vas a definir la suma que sería la sumatoria de todos los números que se van a leer consecutivamente. Ok, y también vamos a necesitar un contador que vaya incrementando de uno en uno. Así como en la estructura para, en la estructura mientras también necesitamos un contador. Y todo esto lo definimos de tipo entero. Ok, una vez que ya hemos definido entonces nuestras variables, vamos a pasar a solicitarle por pantalla que se ingrese la cantidad de números, ¿no? O sea, ¿cuántos números vas a sumar? Si tú le dices 10, los 10 primeros números. ¿Ok? Y lo leemos. Leer número. Entonces, una vez que se ha solicitado, yo le tengo que indicar acá que la suma, como en este caso es un acumulador, la suma es un acumulador porque va a recibir un número, lo va a ir acumulando con el siguiente, con el siguiente y con el siguiente número. Entonces, este acumulador tiene que inicializarse igual que el contador. El acumulador lo vamos a inicializar en cero y el acumulador, perdón, el acumulador lo iniciamos en cero y el contador en todo caso sería aquí inicializado también de repente en cero, porque va a ir o sea, cuando ingrese, ya, pero en este caso, o sea, cuando ingrese, primero va a contar un elemento y de ahí se va a incrementar, lo vamos a iniciar en uno. ¿Ya? Lo vamos a iniciar en uno. Ahorita vamos a ver por qué la diferencia. Entonces, una vez que los inicializamos ambos elementos, empezamos acá diciendo mientras.
mientras el contador sea menor o igual que el número. O sea, ¿cuánto vale el número? Ponte, tú dijiste 10 números, entonces el contador, como ha empezado en 1, es 1 es menor o igual que el número. Entonces, al principio ese es el primer valor. Mientras el contador sea menor o igual que el número, ¿ok? Sea menor o igual que el número, entonces, perdón, hacer, en este caso le decimos que suma es igual a suma más el contador. O sea, el contador ahorita dice, ¿no? El primer elemento, ¿cuánto era? 1. Entonces, 1 es menor o igual al número. Si esto vale 10, entonces 1 es menor o igual a 10. Entonces, suma es igual a suma más ¿cuánto? Más 1. Ahí suma el primer elemento, ahí suma el primer número. Luego de haber sumado, el contador se tiene que incrementar, porque si no, no avanza. El contador se incrementa más 1, y entonces el contador que valía 1, ahora vale 2. En este momento vale 2. Vuelve por acá y pregunta, ¿2 es menor o igual al número? Sí. Entonces, suma que valía 1, perdón, claro, suma igual a suma más el número. 1 es igual a 1 más 1, acá era 2. Entonces, en este caso dice, ¿no? Si esto vale 2, entonces agarra ese número y lo suma con este número de acá. Y entonces el contador se incrementa en 1 y ahora vale 3. Y así sucesivamente va a ir sumando uno tras otro, tras otro, tras otro número, hasta acumular, la sumatoria de todos los números. ¿Ok? Una vez que haya acumulado la sumatoria de todos los números, esto es importante, porque si esto no se incrementa, si este contador nunca se incrementa, entonces el contador nunca va a dejar de ser menor o igual al número. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, por eso es que el contador tiene que incrementarse. En la estructura para, nosotros no incrementábamos el contador porque no era necesario. La estructura para lo incrementa por sí solo. Pero la estructura mientras sí necesita que se incremente manualmente. Entonces, una vez que ya hemos terminado, le decimos acá, escribir la suma es suma. Esa es la sumatoria. Veamos, por ejemplo, si le digo la cantidad hasta 3 números, entonces dice la suma es 6, ¿no? La suma sería 6. Si le reinicio, a ver, los 100 primeros números, 5050 es la suma, ¿correcto? Ahí está. Entonces, desde un número pequeño hasta un número grande, ya tenemos el resultado del ejercicio en este caso que nos determina la cantidad de números. Igual como lo hicimos en el caso de la estructura para, pero en este caso lo estamos usando, vamos a hacerlo con la estructura mientras. Perfecto, entonces vamos a ver un ejemplito más para recalcar un poco el tema de estructura mientras. El siguiente ejemplo nos pide construir un algoritmo que permita el ingreso, dice, de n notas, calcule el promedio y muestre la cantidad de aprobados y desaprobados. Ok, entonces vamos a crear un nuevo algoritmo y le vamos a poner acá a promedios. Entonces le vamos a decir aquí lo siguiente. Primero definimos el número de notas que vamos a ingresar. Luego el contador que es importante, el contador que se va incrementando dentro de la estructura repetitiva, ¿ya? Para que pueda ir leyendo nota por nota. Luego necesitamos un contador de aprobados y un contador de desaprobados para saber cuántos están aprobados y cuántos están desaprobados de las notas que hemos ingresado. Y todo esto lo definimos como entero. ¿Ok? Si necesitamos alguna variable más, las ponemos en definición. Vamos a decirle entonces, aparte, por ejemplo, ya, necesitamos también el promedio, y eso tiene que ser real, ¿no? Vamos a decirle, necesitamos obviamente la nota que se va a leer, ¿ok? Necesitamos también
mm, el promedio, ¿ok? El promedio que se va a calcular. Luego también vamos a necesitar una variable sum, por ejemplo, que va a ser la sumatoria. Para poder calcular el promedio de las notas que se ingresan, necesitamos una suma, o sea, necesitamos sumar todas las notas que se están ingresando. Entonces, eso va a ser nuestra variable suma. Y esto lo definimos como real. En el caso de que ingresemos valores reales, vamos a definirlo así. Luego mi contador lo voy a inicializar, en este caso, en uno. ¿Ok? En uno lo voy a inicializar y voy a especificar acá, ¿no? Escribir ingrese cantidad de notas, ¿ok? Y voy a leer el número de notas, o sea, cuántas notas se va a ingresar. Luego voy a decirle escribir, o sea, una vez que ya sé cuántas notas voy a ingresar, voy a empezar a escribir las notas, ¿ok? Voy a empezar a escribir las nota tras nota. Pero para eso lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, antes de la estructura repetitiva le voy a decir ingrese, por ejemplo, num, o sea, si digo cuatro notas va a decir ingrese cuatro y acá le digo notas, ¿ok? Ingrese tantas notas como se le está pidiendo, ¿no? Y luego debo leer las notas, pero como voy a leer cuatro notas, cinco o las que yo indique que quiera ingresar, entonces acá recién le digo, ¿no? Mientras y acá evalúo. Mientras mi contador sea menor o igual al número de notas que he solicitado, entonces hacer, ¿ok? Y acá viene mi estructura repetitiva. Acá adentro voy a empezar a leer nota por nota. Leer, en este caso sería esta variable que es la nota. ¿Ok? Voy a leer esa variable y hay que averiguar también si esta variable que ha sido leída es correcta o no, porque tiene que estar obviamente entre 0 y 20, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces acá yo le puedo preguntar, ¿no? Si la nota que se ha ingresado es mayor o igual a 0 y al mismo tiempo la nota que se ha ingresado es menor o igual a 20, o sea, está entre 0 y 20, entonces quiere decir que es correcta, ¿no? O sea, si la nota que has leído acá está entre 0 y 20, entonces es correcta. Y si es correcta, entonces va a ser algo. Pero ¿y qué pasa si no fuera correcta? Si no fuera correcta, entonces yo escribiría acá nota incorrecta. Bien, pero eso obviamente va a salir cuando esto no se cumple. Si esto se cumple, hace algo acá adentro. Y si no se cumple, entonces escribo nota incorrecta. Claro, acá me dice error porque todavía no he puesto nada acá adentro. Por eso me está dando error, pero ahorita lo vamos a colocar. Ahora, entonces, ¿qué pasa si la nota sí es correcta? Si la nota es correcta, entonces esa nota que se ha ingresado la voy a ir incrementando en mi acumulador suma. Suma será igual a suma ¿más quién? Más la nota que se ha ingresado, porque esa es una nota correcta. ¿Ok? Suma igual a suma más nota. Entonces, esto me va a servir para calcular luego el promedio. Ahora, después pregunto, ¿no? Si la nota, ya, y para saber si es aprobatorio o no, porque necesito saber cuántos aprobados y desaprobados hay. Entonces pregunto acá adentro, si la nota es mayor o igual, vamos a ponerle a 13, ¿ya? Que el 13 sea mínimo. Mayor o igual a 13, o 12.5, que ya sería 13, porque recuerda que estamos trabajando con decimales. Entonces, si es mayor o igual a 12.5, entonces quiere decir que está aprobado, ¿cierto? Y si está aprobado, entonces mi contador de aprobados será igual a contador de aprobados más 1, ¿ok? Más 1. Contador de aprobados es igual a contador de aprobados más 1. Acá falta un guión. ¿Y qué pasa si la nota no es mayor o igual a 12.5? Si no, entonces el contador que voy a incrementar acá será el contador de desaprobados. ¿Ok? El contador de desaprobados será igual al contador de desaprobados más 1. Eso va a ser en el caso de que la nota no supere esta indicación.
¿correcto? Y luego, algo muy importante es que después de haber hecho esto, tengo que incrementar este valor, porque si no, esto nunca va a avanzar. Entonces mi contador debe ser igual al contador más uno. ¿Ok? Como la primera vez va a hacer esto, entonces cuando se incremente en uno, esto va a valer 2, ¿no? Y va a traer la siguiente nota, y de ahí la siguiente nota y la siguiente nota. Por eso es que nosotros inicializamos el valor en 1 y no en cero, porque si lo inicializo en cero, entonces va a contar más de un elemento, ¿ok? Va a contar más de un elemento, o sea, más notas de las que yo le pongo. Si le pongo 5 me va a contar como si fueran 6 notas. Siempre debo empezar desde uno porque es el primer valor. Cuando ya leyó la primera nota, recién se incrementa y ahora vale 2. Entonces en ese momento ingresa la segunda nota. Y así, va ingresando otra tras otra tras otra. Hasta que llegue obviamente a que el contador ya no sea menor o igual a quién, al número de notas que estoy solicitando. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya tengo esto, después del mientras, voy a decirle, ¿no? Escribir. Ah, y me está faltando algo. Tengo que calcular el promedio. Entonces, mi promedio será igual a qué? Mi promedio será igual a la suma de todas las notas, o sea, todas las notas que han sido sumadas en este acumulador sobre la cantidad de notas que tú solicitaste, o sea, sobre num. Ese sería tu resultado, ¿no? Es como que te dijeras, ¿no? Nota uno más nota 2 más nota 3 más nota 4 dependiendo de cuántas notas has ingresado, y eso sobre la cantidad de notas que ingresaste. Es lo mismo, ¿no? Esta es la cantidad de notas y esta es la sumatoria que se fue realizando conforme leía nota tras nota. Bien, entonces una vez que ya tengo el promedio, acá escribo, ¿no? Escribir, el promedio es, coma, from. Luego voy a escribir eh, aprobados. ¿Cuántos aprobados hay? Contador de aprobados. ¿Ok? Contador de aprobados. Luego digo escribir desaprobados. Contador de desaprobados que está acá. ¿Ok? Ahí está. Ahí terminaría. Entonces vamos a verificar, ¿no? Como siempre verificamos. Tenemos ahí ingresa la cantidad de notas. Por ejemplo, voy a ingresarle 5 notas, ¿no? Si ingresa 5 notas, ahí entra acá, ojo. Ahí está solicitando esto. Entonces, una vez que ha solicitado eso, ahora entra en el mientras y empieza, ¿no? Va a leer nota tras nota. Vamos a poner ahí 15, 12. ¿Y qué pasa si ingreso una nota que no corresponde? A ver, por ejemplo, le ingreso 21. Me dice nota incorrecta. Pero sigue el proceso. Porque el proceso me está diciendo que todavía tiene que leer 2 notas más. 3 notas más, perdón, porque esta no es válida. Entonces sigue el proceso y ahí digo 14, ¿no? Y 18 y luego 20. Entonces me dice, el promedio es 15.8. ¿Cuántos aprobados hay? A ver, según la lista tengo cuántos aprobados. Uno, 2, 3 y 4. Este de acá no está aprobado, ¿por qué? Porque tiene 12. Hay un desaprobado. ¿Te das cuenta? Entonces me bota un error y continúa, ¿no? Continúa leyendo, pero los otros datos. ¿Por qué? Porque todavía le faltaban. O sea, ¿por qué acá leyó 6 notas? Porque realmente solo 5 de ellas se contabilizaron, ya que una de ellas se ingresó de manera equivocada. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el resultado y con eso hemos visto ahí 3 ejemplos utilizando esta estructura llamada mientras, que espero que les sea de bastante utilidad también para el desarrollo de sus ejercicios o prácticas. Y bueno, pues ya nos estamos viendo en otro video tutorial. No dejen de suscribirse al canal de YouTube, a la página de Facebook y a la página de Google, las cuales se encuentran también debajo del video. Gracias.